Buenas tardes. La clase de hoy se encuentra en el artículo 324 del Código Procesal Penal. El tema va a ser el juicio por faltas penales. Vamos a ver cómo y qué requisitos contiene la acusación por faltas penales. Debo de aclararles que esto es un procedimiento especial que está regulado por nuestro Código Procesal Penal. En los juicios por faltas penales, procedimiento del cual la Policía Nacional, como una entidad administrativa y propiamente la víctima, pueden hacer uso de acusar ante un juez local penal sobre faltas penales y donde la persona se encuentre meramente víctima en un proceso. El artículo 324 establece el ámbito objetivo para conocer y resolver sobre las faltas penales. Ya lo explicaba que son los jueces locales que van a conocer acerca de estas faltas. No son constitutivos de delitos, sino son ilícitos penales que se encuentran regulados en el Código Penal vigente, Ley 641, en donde se regulan todas estas faltas penales. No hay cárcel por falta penal, pero sí debe de pagarse una multa, de la cual también tiene que ser un trabajo en beneficio a la comunidad. Las faltas penales, la acusación dice que debe de ser suscrita directamente por la víctima, la autoridad administrativa afectada, en este caso la Policía Nacional, según sea el caso. Están facultados para interponer formalmente acusación ante el juez competente. De igual manera, se puede presentar ante la oficina de Ordice, donde haya estas oficinas, y el secretario receptor deberá de recepcionarle su acusación para posterior deberá ser interpuesta ante el juez competente, de donde se levantará una acta en donde de manera verbal la víctima debe de señalar cuáles fueron los hechos. Recordemos de que los hechos deben de ser claros, precisos, circunstanciados, tiempo, modo, lugar de los hechos. Estos requisitos están contemplados en el artículo 325 del Código Procesal Penal. ¿Qué requisitos tenemos? El primero es indicación del imputado, su domicilio, residencia o lugar donde puede ser notificado. Algo muy importante, debemos de establecer los dos nombres, los dos apellidos, su domicilio, su número de cédula si se conoce. Segundo, la descripción resumida del hecho con indicación de tiempo y lugar. Ese es el segundo requisito que debe de contener esta acusación por falta penal. Indicación, tiempo y lugar. El tiempo tiene que establecerse la hora y el lugar donde ocurrió ese hecho, cómo ocurrió ese hecho. La participación del acusado debe de ser individualizada. Se debe de establecer cómo, dónde y quién fue la víctima para establecer la imputación objetiva de este tipo de falta penal. Recordemos que no es constitutivo de un delito, sino una falta penal. El tercer requisito es la indicación de los medios de prueba. El acusador particular, en este caso la víctima o la Policía Nacional, debe de indicar todos los medios probatorios. ¿Qué medios probatorios nosotros vamos a encontrar? Según sea el caso, pruebas testimoniales, pruebas periciales y pruebas documentales, y los actos investigativos de que la Policía Nacional va a recopilar en su investigación. De acuerdo a la investigación, el 247 del Código Procesal Penal establece claramente cómo van a ser incorporados estos medios de prueba con la simple lectura de la parte pertinente. Si no indicamos los medios de prueba en esta acusación, por lo tanto va a ser declarada inadmisible.
El cuarto requisito que debe de contener la acusación por falta penal es disposición legal infringida, salvo que se trate la víctima. Tenemos que establecer la calificación legal provisional de esta falta penal. Si es un asedio, si es unas agresiones contra las personas, si es un estorbo a la tranquilidad pública, ya sea de vecinos, ya sea de lugares privados, debemos de señalar taxativamente cuál es el ilícito que se ha cometido y que se encuentra regulado en el Código Penal vigente. Y por último, el requisito número 5 es identificación y firma de la víctima. ¿Quién firma la acusación? La víctima, su número de cédula y el lugar para oír notificaciones. Esos son los requisitos esenciales que debe de contener una acusación por falta penal. El artículo 327 del Código Procesal Penal, la acusación será declarada inadmisible cuando, y nos señala 4 numerales. El número 1 es el hecho no revista carácter penal. De acuerdo a esa acusación que se ha presentado, el juez debe de analizar si efectivamente esos hechos que se están acusando revisten carácter penal. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la teoría jurídica o la teoría fáctica deben de tener correlación. Si no hay una correlación en la teoría fáctica con la jurídica, no estamos ante la presencia de un hecho delictivo. Por lo tanto, el acusador no va a poder encasillar esa conducta que está normada por el Código Penal vigente. De tal manera que, si no revista carácter penal, de igual manera nos vamos a remitir a lo que establece el artículo 7 del Código Penal vigente, que es el principio de lesividad. ¿Qué quiere decir el principio de lesividad? Que solo lo que se ponga en peligro va a ser sancionado. Y establece claramente el principio de lesividad. Solo podrá ser sancionada la conducta que dañe o ponga en peligro de manera significativa un bien jurídico tutelado por la ley penal. Si no se encuentra tutelado por la ley penal ese supuesto hecho que se ha cometido, por lo tanto, esta acusación va a ser declarada inadmisible y no se le va a poder dar inicio a un proceso penal. Segundo requisito, que la acción esté evidentemente prescrita. El artículo 131 del Código Penal vigente establece que la acción penal prescribe en las faltas penales a los 3 meses desde la realización del hecho delictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a computar los hechos desde el día en que se comenzó, el día en que se dio ese hecho en el artículo 132 del Código Penal vigente. 3 meses de corrido no pueden ser suspendidos, sí puede ser interrumpida la prescripción de la acción penal únicamente por 2 causales. Número 1, que el acusado sea declarado mentalmente incapacitado para enfrentar proceso. Número 2, que la persona se dé a la fuga una vez iniciado el proceso. Simple y sencillamente podemos interrumpir la prescripción de la acción penal, de tal manera que si no se interrumpe, corre sin detenerse y a los 3 meses, si no se ha ejercido la acción penal, puede la defensa técnica solicitar que se declare extinción de la acción penal. Por ende, si se declara la extinción de la acción penal, vamos a cerrar definitivamente este asunto. Y cerrado el asunto, eso se convierte en una cosa juzgada, que ya no puede ser nuevamente procesado por esos mismos hechos. Recordemos que se acusa, se inicia proceso por los hechos, no por la persona. Tercer requisito que puede ser declarada inadmisible la acusación es que verse sobre hechos delictivos. Si versa esta acusación por falta penal sobre hechos delictivos,
se tiene que declarar inadmisible la acusación, dejar a salvo el derecho a la víctima para que presente su acusación ante el procedimiento ordinario. Si son hechos delictivos, no constituye una falta penal. Por lo tanto, no tiene competencia la Policía Nacional de elaborar una acusación por falta penal porque está ante la presencia de un hecho delictivo y por lo tanto debe de pasar el expediente policial al Ministerio Público para que presenten a formular la acusación por delitos, de acuerdo al artículo 51, que es la titularidad de la acción penal. Y último requisito, que a la acusación le falte el requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto, el requisito de procedibilidad? El artículo 563 del Código Penal vigente establece que para interponer una acusación por falta penal se debe de agotar la mediación previa al proceso. Debe de convocar a las partes. Imputado, víctima, pueden estar asesorados con sus representantes legales y de tal manera que no hay necesidad de formular una acusación si las partes lleguen a una mediación previa a ese proceso. Si no hay mediación, se tiene que levantar el acta de no acuerdo y eso se convierte en ese requisito de procedibilidad que debe de ir acompañado con la acusación. Por lo tanto, si nosotros no adjuntamos la constancia de no acuerdo en donde las partes decidieron no llegar a una mediación y que tiene que hacerse ante el juez competente, si no lo hacemos, el juez la va a declarar inadmisible por ese requisito de procedibilidad. Si es declarada inadmisible la acusación, el juez le va a devolver las diligencias, en este caso la copia de la acusación, a la parte acusadora, entiéndase víctima o Policía Nacional, para que dentro del término de los 5 días subsanen los errores. Puede ser subsanable una sola vez. La acusación es subsanable una sola vez, bajo apercibimiento de que si no lo hace, se va a ordenar el archivo de las presentes diligencias. Por lo tanto, la acusación debe ser clara, precisa, circunstanciada, que posea tiempo, modo, lugar de los hechos. Este proceso de los juicios por faltas penales es muy importante manejarlos porque no podemos mezclarlo con lo que es delitos. Acuérdense de que tenemos delitos menos graves y delitos graves y faltas penales. Por lo tanto, a partir del artículo 324 del Código Procesal Penal nos establece taxativamente cuál es el procedimiento especial a seguir en estos procesos. Por lo tanto, si la parte acusadora subsanó los errores, el juez va a convocar nuevamente a las partes a una audiencia para examinar si efectivamente la acusación fue corregida. Únicamente una vez se puede corregir la acusación y en caso de no hacerlo, pues el juez va a desestimar esa acusación. Una vez subsanada la acusación, de conformidad al artículo 327 del Código Procesal Penal, el juez va a convocar a una audiencia inicial y mediación. ¿Por qué a una audiencia inicial y mediación? Porque son faltas penales, porque puede llegar a una mediación, las partes pueden hacer uso del principio de oportunidad, como es solucionar ese conflicto de naturaleza penal que los está quejando, para poder llevar en paz la convivencia social y armónica, y no irse a un juicio oral y público sin la necesidad de esclarecer esos hechos. Pueden hacer uso de la herramienta perfectamente. El artículo 55, 56 y 57 del Código Procesal Penal está facultado para hacer la mediación previa al proceso. Mediación previa al proceso porque no se ha iniciado acusación, no se ha emitido la acusación, por lo tanto es una mediación. ¿Debe el juez de promover la mediación? Si la promueve el juez, está facultado para promoverla y ese es el momento procesal si las partes toman la decisión. Si las partes deciden no llegar a la mediación, el juez tiene que celebrar la audiencia inicial para examinar la acusación. Es algo importante que esta es una audiencia única donde se va a examinar la acusación y los medios de prueba. De acuerdo, si esa acusación reúne todos los requisitos del artículo 325 del Código Procesal Penal, entonces el juez va a remitir la causa a juicio oral y público para poder examinar los medios probatorios y poder determinar
si hay participación o no de esa persona que está siendo procesada por esa falta penal. No es un delito, falta penal, que se le llama ilícitos cometidos. Fracasada la mediación, se hace la audiencia, se convoca y no más a la audiencia inicial. Si la acusación reúne los requisitos, vamos a juicio. Si no, pues se va a resolver de acuerdo al artículo 326 del Código Procesal Penal. Artículo 328, la libertad del acusado. Como estamos ante la presencia de una falta penal, el juez va a tomar la decisión si la persona va a quedar detenido o va a quedar en estado de libertad. Por lo general, el 95% de los casos que se nos presentan, y en la realidad de nuestro país, el 95% de estos casos, pues las partes o el acusado queda en libertad, enfrenta el proceso en libertad. Cabe mencionar que este proceso dilata 10 días de realización de su audiencia inicial. En el 10º día, el juez debe de dictar una sentencia de la cual debe de rolar en el acta que se está levantando, imponer la multa que sea necesario de acuerdo al salario mínimo de que la persona esté devengando. La libertad del acusado puede ser presentado en calidad de detenido, y ahí nomás va a ordenar la libertad del juez para que enfrente el proceso en libertad. Derecho a la defensa. Desde el inicio del proceso, que es la audiencia inicial, el acusado debe de estar representado por su defensa técnica y material, que ya manejamos esos dos términos jurídicos. Técnico es el conocedor del derecho y la defensa material, pues el acusado, en donde le va a dar los insumos a su defensa técnica para prepararse para un eventual juicio oral y público. De tal manera que es sumamente importante que la persona acusada debe estar representado por su defensa técnica y material, de la cual pues va a alegar sobre los requisitos de que si la acusación los reúne o no, y va a quedar a criterio del juez si la admite o no, y elevar la causa a la misma para poder debatir los medios probatorios. La convocatoria a juicio, como fue fracasada la mediación, de tal manera de que vamos al juicio, recordando de que este juicio va a ser de manera concentrada, de manera interrumpida por la presencia del juez. El juez va a estar presente desde su inicio hasta su final, y de igual manera las partes van a estar presentes, tanto la víctima, acusado, representante legal de la víctima y la defensa técnica y material. Si falla una de esas partes, no podemos hacer el juicio oral y público. Si en ese caso hay una solicitud de reprogramación de juicio, pues puede ser acatada y el juez es el quien va a resolver conforme a derecho. De tal manera que el artículo 331 del Código Procesal Penal establece que las partes pueden comparecer con cualquier medio de prueba que se hagan valer en el juicio oral y público. Estos medios de prueba deben de ser idóneos, pertinentes, útiles. ¿Para qué? Para esclarecer los hechos que se le están imputando a la persona, o pueden ser medios de prueba para yo demostrar mi inocencia sobre estos hechos de los cuales me está acusando, ya sea la Policía Nacional. Cuando la Policía Nacional acusa, cuando encuentra a una persona por falta penal por posesión menor de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, que el rango va a ir de 1, en el caso de la marihuana, de 1 a 4.9 gramos de marihuana. Eso es una falta penal, y quien va a conocer y quien va a acusar es la Policía Nacional en representación del Estado de la República de Nicaragua. Si ya supera los 5 gramos, estamos ante la presencia de un delito, y quien va a acusar es la Fiscalía, de igual manera en representación del Estado, quien se está viendo afectado como es la salud pública. De tal manera que el juez va a escuchar a las partes, va a escuchar a cada uno de los testigos, va a escuchar su exposición, cómo va a valorar el juez este testimonio, valorándolo acerca de la regla de la lógica, la sana crítica y la experiencia, para poder emitir el fallo que en derecho corresponde. De igual manera, este fallo tiene que ser fundamentado de acuerdo al artículo 320 y 321 del Código Procesal Penal. Es un fallo que es de mero derecho, es un fallo que lo dicta el juez técnico, del cual el fallo, acordémonos que no puede ser apelable, pero sí puede ser apelable la sentencia, ya sea una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, de la cual las partes pueden hacer uso
dentro de los 3 días que establece la ley para el derecho de apelar. Las partes tienen derecho de apelar de cualquier resolución que emite el juez. Es una apelación de que tiene que estar presentada en tiempo y forma. Dicho esto, en el procedimiento especial por las faltas penales, siendo de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artículos del procedimiento especial para las faltas penales. Posteriormente tenemos lo que es el capítulo 2, el artículo 334, que es el procedimiento especial para poder procesar al presidente y al vicepresidente de la República de Nicaragua. Este es otro de los procedimientos especiales que nuestro Código Procesal Penal lo regula en el artículo 334. Y vamos a compensar con la competencia. Acuérdense de las competencias objetivas y funcionales que tiene todo juzgador. Dice que conforme lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política, en las causas penales en contra del presidente y vicepresidente de la República de Nicaragua, primero, que gocen de inmunidad, que sería un requisito de procedibilidad. Mientras no le quitemos la inmunidad, ¿quién se la va a quitar la inmunidad? Pues el Parlamento. Una vez que se le quite la inmunidad al presidente y al vicepresidente que gozan de dicho beneficio por ser funcionarios públicos, posteriormente el órgano que va a conocer, que es la Corte Suprema de Justicia, el proceso para los procesos penales, en este caso la Corte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, es la que va a conocer sobre este proceso. Cabe recalcar que esto es tanto el presidente y el vicepresidente de la República, que dentro de sus funciones se encuentre y cometa un hecho delictivo, puede ser procesado, y que dentro de ese momento, estando dentro de sus funciones, ha cometido algún delito. Es ahí el momento donde se le va a solicitar a la Asamblea Nacional que les quiten la inmunidad, que sea desaforado de su inmunidad, para poder enfrentar el proceso como en derecho corresponde. ¿Quién es el que va a presentar la acusación ante la Corte Suprema de Justicia? Va a ser el Fiscal General de la República de Nicaragua. La Fiscalía va a presentar directamente, ¿verdad?, ante la Asamblea Nacional la solicitud ante el primer secretario de la Asamblea Nacional que le quiten la inmunidad, y luego, una vez que ya la Asamblea Nacional ha dictaminado y creen que es meritorio de que el presidente, o sea el vicepresidente de la República, enfrenten un proceso, deben de ser despojados de dicho beneficio que gozan. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, pues va a examinar la acusación, va a aperturar el proceso y luego escuchar a ambas partes, recordando que de igual manera la defensa como el acusado, en este caso sea el presidente, el vicepresidente, va a tener los mismos derechos que un procesado, en donde va a poder nombrar su defensa técnica, en donde va a poder nombrar sus asesores legales para que puedan conocer sobre las acusaciones. Dependiendo del fallo, si el fallo es de culpabilidad, va a ser despojado de su cargo como presidente de la República, y si es un fallo absolutorio, por lo tanto, se le vuelve a dar la inmunidad y sigue siendo presidente o vicepresidente. Esto es un procedimiento especial en donde la Corte Suprema de Justicia va a conocer, va a valorar las pruebas, si efectivamente hay o no una responsabilidad penal. Una vez que se hace todo esto, tenemos el plazo para presentar la acusación. Dentro de los 5 días posteriores a la aprobación del decreto de la privación de la inmunidad, la Asamblea Nacional dice que la Fiscal General de la República, como acusador particular y en representación del Estado, va a presentar la respectiva acusación ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando la celebración de la audiencia inicial y respectiva notificación del funcionario, que en este caso es el acusado. Para el procedimiento de los funcionarios seguirán el mismo orden de los juicios por delitos sin jurado. Aquí no hay un jurado de conciencia, aquí este es un juez de juez técnico, donde los jueces
Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Sala Penal, pues serán los que van a tener que conocer sobre este caso, la Corte Suprema de Justicia. Y en el artículo 336 tenemos claramente todo el procedimiento. Ejemplo, en el numeral tercero, la duración máxima del proceso, independientemente de la detención o la libertad del acusado, será de 90 días. Esto va a dilatar este proceso 90 días a partir de la audiencia inicial. Parecido a lo que establece en el artículo 134 del Código Procesal Penal, que cuando una persona esté detenido por un delito común, el proceso puede dilatar 90 días. Puede ser que solicitemos la tramitación compleja, sí, efectivamente, y esto se va a duplicar de 3 meses a 6 meses, incluso llegando a la prisión preventiva hasta los 12 meses, para que pueda conocer la Corte Suprema de Justicia, recordando de que se debe de valorar los medios de prueba de manera pertinente, de manera útil y que sirvan para esclarecer sobre estos hechos de los cuales pues debe de ser conocido por la Corte. Una vez que ya se presenta la acusación, debe de conocerse, se debe de dictar la sentencia. El plazo para que la Corte Suprema de Justicia dicte la correspondiente sentencia será de 15 días contado a partir del fallo, ya sea absolutorio o condenatorio. Tienen derecho, ¿verdad?, a la revisión, tienen derecho a revisar esta sentencia. La sentencia debe de reunir los requisitos del artículo 153 del Código Procesal Penal. El artículo 153 establece cuáles son los requisitos que debe de contener toda sentencia. Fundamentación de hecho y de derecho, y en el artículo 154 del Código Procesal Penal establece cuáles son los requisitos que debe de contener la sentencia: nombre del juez, lugar y fecha donde se dicta la sentencia, nombre de las partes, nombre del acusado, los datos generales, la fundamentación, la enumeración y pretensiones de las partes en el proceso. Se debe de hacer de manera categóricamente ordenado cronológicamente. Posteriormente tenemos los hechos que se están acusando y luego viene la valoración de las fuentes de prueba que fueron incorporadas tanto por la Fiscalía General de la República como la Defensa Técnica, y dentro del plazo de los 15 días, en este caso los jueces, que es la Corte Suprema de Justicia, van a determinar su fallo como en derecho corresponde. Ese es el procedimiento, es un procedimiento corto, pero debemos de cumplir principalmente que no podemos procesar al acusado, presidente, vicepresidente, mientras no se le haya despojado de la inmunidad, porque eso es un derecho que obtiene todo funcionario público. En este caso, ya los hemos hablado, que los funcionarios públicos que contienen la inmunidad son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo Supremo Electoral, presidente, vicepresidente y los contralores generales de la República. Diputados única y exclusivamente son los que cuentan con una inmunidad que los protege el momento de un hecho delictivo. No es que efectivamente cualquiera puede cometer un delito de estas personas que tienen una inmunidad. Si cometen el delito, van a ser despojados de la inmunidad y luego van a tener que ser presentados ante el juez competente para enfrentar la justicia. Por lo tanto, se debe de acatar al procedimiento especial que se encuentra regulado en el artículo 334 al artículo 336 del Código Procesal Penal. Taxativamente, aquí tenemos estos dos temas que son de sumamente importancia, como es los juicios por faltas penales, que es un procedimiento muy especial, y los juicios cuando se va a juzgar al presidente y al vicepresidente de la República. De tal manera que vamos a elaborar un trabajo, va a quedar asignado el trabajo en este momento para que tomen nota acerca de los juicios por faltas penales.
vamos a elaborar una acusación por falta penal de conformidad al artículo 334 y 335. Van a elaborar una acusación de acuerdo al artículo 325 en sus 5 numerales. Van a elaborar la acusación por falta penal y el ilícito que van a elaborar esa acusación es por agresiones contra las personas. Van a irse al artículo 563, ya les doy el artículo de las agresiones contra las personas para que estén claramente la tipificación. 523 del Código Penal. Artículo 523 del Código Penal vigente. Ese es el ilícito que van a elaborar la acusación por falta penal, agresiones contra las personas. Se impondrá de 10 a 40 a 45 días de multa o trabajo en beneficio de la comunidad, de 15 a 45 jornadas de horas diarias a quien cause a otro una lesión que no requiera tratamiento médico ulterior a la primera asistencia facultativa, maltrate o golpee a otra persona, le arroje piedras o objetos semejantes, o de cualquier modo que agreda físicamente no requiera tratamiento médico, o suelte, asuse maliciosamente perros u otro animal contra una persona. Entonces ustedes van a elaborar una acusación por falta penal de acuerdo al artículo 325 del Código Procesal Penal por el ilícito de agresiones contra las personas. ¿Qué debe de contener la acusación? Nombre del juzgado, nombre de la persona que está acusando, los datos del acusado, la relación de hechos debe ser clara, precisa, circunstanciada, que posee tiempo, modo, lugar de los hechos, establecer los medios de prueba que ustedes van a probar en el juicio oral y público. Por lo tanto, se van a remitir al artículo 324 al 325 y vamos a analizarla. La acusación, de igual manera, me la van a enviar al correo electrónico institucional a más tardar, ¿verdad?, el día de hoy. El día de hoy no puede ser enviada porque la tienen que elaborar. Esta acusación la tienen que enviar a más tardar el día de... Somos lunes, a más tardar el miércoles. Tienen que enviar esta tarea al correo institucional. Les va a quedar ese tiempo. Ya ustedes han elaborado acusaciones por delitos. No se vayan a confundir que esta es una acusación por falta penal, una acusación sencilla, la elaboran principalmente y acuérdense donde ustedes tienen que imputar ese hecho